Vamos a seguir en nuestras mesas de debate. Fíjense, dos de los grandes sectores que más convulsos o que más cambios importantes están viviendo en estos momentos es el sector de la automoción y el sector de la energía. La movilidad sostenible e inteligente está demandando un cambio importantísimo en su industria que tiene que ir de la mano, por supuesto, buenos días, que tiene que ir de la mano de la transición energética. Vamos a poner estos asuntos encima de la mesa y lo vamos a hacer con nuestras voces expertas. Así que gracias por su participación a don Luca De Meo, presidente de SEAT, y Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol. Muy buenos días. Encantada. Buenos días. Como bien dirigidos por Fernando Ruiz, presidente de Deloitte España. Caballeros, les escuchamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar el panel sobre movilidad. En primer lugar, me gustaría agradecer a CEDE y a la Fundación la organización una vez más de este congreso, que ya es un clásico y que la verdad cada año es más interesante y está mejor. El tema que nos trae aquí es el de la movilidad, que es uno de los grandes retos que tenemos planteados. Las previsiones son que para el año 2030 2/3 de la población mundial vivirá en las ciudades. Precisamente estas ciudades concentran el 70% de las emisiones que se producen en el mundo y además el 80% de la demanda energética mundial. Por tanto, el conseguir éxito en esta transformación, el conseguir un uso eficiente de la energía y el conseguir reducir las emisiones pasa precisamente por gestionar la movilidad y gestionar la movilidad en las ciudades. Esta gestión está produciéndose en un entorno donde la tecnología está teniendo una influencia muy importante. Conceptos como el de compartir, en vez del concepto de la propiedad en cuanto a los automóviles, hoy día son una realidad. Antes no creíamos que esto podría suceder, pero está sucediendo. Los jóvenes están mucho más cerca de esta actitud de compartir que de la de tener en propiedad medios de transporte. Han surgido aplicaciones tecnológicas que posibilitan el hacerlo y también otros medios como los famosos patinetes. Hay además evoluciones tecnológicas como la de los coches autónomos que se van a producir en unos años y que van a cambiar absolutamente todo el entorno. Estos avances y esta cuestión afecta a los sectores de manera diferente y precisamente dos de los sectores más afectados son los que representan Josu Jon y Luca. Josu Jon como consejero delegado de una de las empresas de energía mayores del mundo, Repsol, y Luca como responsable en España de uno de los principales productores mundiales de automóviles. Estas actividades, las actividades que representan Luca y Josu Jon, aportan una enorme riqueza a nuestra sociedad. Aportan en conjunto en España el 12% del PIB y generan 2,5 millones de empleo. Y son dos actividades clave para conseguir que este cambio se produzca de una manera razonable y con el menor coste posible. Hace unos días, en una reunión que organizó Javier Solana con un responsable del Banco Europeo de Inversiones, precisamente Javier introducía el concepto de eliminar o minimizar el número de perdedores en todo este cambio. Es evidente que si conseguimos éxito en gestionar esta transición y disminuir el impacto del cambio climático, vamos a producir un beneficio para toda la humanidad. Pero si no lo hacemos de manera coordinada y colaborando entre todos los actores implicados, las empresas y las administraciones, lo que vamos a generar es un enorme número de perdedores. Y este aspecto, precisamente, el de la colaboración entre las administraciones y entre los actores, es uno de los aspectos clave. Bien, vamos a conversar a lo largo de estos pocos minutos con Josu Jon y con Luca, y me gustaría empezar planteándoles a los dos una primera cuestión, y es cuáles son, en vuestra opinión, las características que debe tener una ciudad sostenible. Bueno, buenos días a todos y gracias, CEDE, gracias, alcalde, por estar en esta maravillosa ciudad. Y yo diría que el ser sostenible va mucho más allá de la movilidad. Una ciudad es sostenible cuando da oportunidades económicas a la gente,
cuando hay actividad económica, cuando hay industria, cuando el PIB crece, cuando la gente puede montar una empresa, cuando el empleo se comporta bien. O sea, tiene una componente económica indudable la sostenibilidad. Yo creo que tiene además una componente social. Las ciudades son sostenibles y atractivas pues porque los índices de criminalidad son bajos, son lugares atractivos para vivir, el clima es bueno, los servicios sanitarios funcionan, los índices de obesidad son bajos. Hay una componente económica y una componente social. Y luego yo creo que hay una componente que tiene que ver con la movilidad, pero la movilidad que va mucho más allá de lo que Luca y yo podemos representar. Es que el transporte público sea adecuado y funcione, que haya zonas peatonalizadas y que, por tanto, los ciudadanos y los jóvenes, los niños, puedan salir, jugar, comunicarse, que el turista se sienta atraído porque en esas calles peatonales se pasea con normalidad. Y luego yo diría que después de todos estos factores es cuando entramos, por decir una forma, lo que nosotros representamos, ¿no? Yo creo que hay, evidentemente, la movilidad sostenible en una ciudad tiene dos componentes. Tiene una componente que tiene que ver con la reducción de emisiones contaminantes, por decirlo de alguna forma, NOx, partículas, y yo creo que hoy hay ya una oferta de automoción muy variada para esto, que cumple estas condiciones, gracias al esfuerzo que Luca, la empresa que representa, y todo su sector han llevado a cabo para que los motores reduzcan emisiones de una forma dramática a lo largo de estos últimos 15, 20 años. Hoy hay coches sostenibles diésel, gasolina, de gas, de GLP y eléctricos. Y, por tanto, creo que esa componente ha avanzado mucho y luego hay una componente de la sostenibilidad que afecta a nivel global, que son las emisiones de CO2. Pero yo me quedaría con este sentido amplio de la sostenibilidad. ¿Cómo lo ves tú, Luca? Yo creo que ya lo ha dicho casi todo. Lo miro desde mi punto de vista. Yo siempre voy diciendo que en el momento en el cual la gente empieza a odiar el resultado de nuestro trabajo, que en mi caso son los coches, ahí se acaba el partido, ¿no? Y cuando tú vives en ciudades como Londres o París o Roma, ¿no? La verdad es que quedarte 2, 3 horas en el tráfico por la mañana o por la tarde, empieza a odiar el automóvil. Entonces, creo que hay que trabajar para evitar de llegar a este punto. En unas ciudades ya se ha llegado a este punto. Y sé que es un poco contraintuitivo, ¿no? Porque teóricamente la conclusión es que tenemos que vender menos coches y cosas así, que no es muy natural. Pero hay un punto donde hay que pensar a la relación entre nuestro producto y la gente, el impacto que tiene en la vida de la gente. Se habla mucho, a veces no sabiendo todas las consecuencias de unas declaraciones o de intenciones de diferentes actores. Tú has hablado del tema de la plataforma de movilidad, ¿no? La verdad es que hoy es técnicamente posible, existen plataformas de movilidad, pero sabemos también que una plataforma de movilidad necesita un número de personas suficiente, dicen 1,5 millones de personas en una urbanización, en un contexto urbano, con una adecuada densidad para funcionar. Y funcionar quiere decir tener la posibilidad de ganar un poco de dinero, ¿ok? Y no hay muchos casos en muchos países europeos. En mi país, Italia, quizás que Milano y Roma. En nuestro país aquí, Madrid, Barcelona, ¿no? Cumplen con estos criterios. ¿Y qué pasa en Málaga? ¿Qué pasa en Zaragoza? ¿Qué pasa en Bilbao? ¿Sabes? Y esto es, ahora tenemos plataformas de movilidad desde hace más de casi 10 años en Europa, pero no se encuentra la manera de ganar dinero. Y estos business case, como muchos emprendedores saben, si no ganas dinero, son business cases que tienen las piernas muy cortas. Lo haces 1 año, lo haces 2, lo haces 3, después no sigues. Y esta es la gran pregunta. Pero todo el mundo cree que, aunque sea lógico y justificado, lo entiendo, que podemos solucionar el tema de la movilidad, del impacto, con muchas plataformas de movilidad en las ciudades. Pero la verdad es que
por el momento el business case No sale. Podríamos hablar de cómo se podría hacer, porque hay una esperanza en el futuro. Pero... En esta línea, Luca, uno de los elementos que se vende como gran solución, como gran panacea, es el coche eléctrico. Sí. Y lo cierto es que alrededor del coche eléctrico hay una cantidad enorme de interrogantes, sí. Empezando por las baterías, el coste que supone en términos de energía su fabricación, empezando por el problema de reciclado de los elementos que se utilizan en su fabricación y dónde se produce ese reciclaje, y continuando con la problemática que plantea aún el coche eléctrico en cuanto a su autonomía y en cuanto a la infraestructura de recarga que se necesitaría y que está prácticamente sin construir. ¿Cómo veis estos retos alrededor del coche eléctrico y su futuro? Mira, mi opinión personal es que vamos a tener una fase de transición de 10-15 años en el cual vamos a ver muchas tecnologías al mismo tiempo en el mercado. Tradicionalmente teníamos coches diésel y gasolina, eran dos, antes era solo gasolina, hace 30-40 años, y ahora vamos a tener coches de gasolina de nueva generación, diésel de nueva generación, híbridos enchufables, CNG, LPG, biofuels, coches eléctricos puros, coche hidrógeno y todo. Y es un reto muy grande para nosotros, porque claro, tenemos que invertir en cada una de estas tecnologías. Entonces lo que ves en la industria del automóvil es que los presupuestos de I+D van así. ¿Okay? Después, en 15 años, una o dos tecnologías, tres, van, ¿no?, a sobrevivir y acompañarnos durante muchos años. Y todavía no se sabe. Dicho esto, mi grupo, el grupo Volkswagen, va a invertir de aquí hasta el 2022, entonces no estamos hablando de muchos años, 50.000, 40.000 millones de euros en el coche eléctrico. 40.000 millones de euros, es mucho dinero. ¿Por qué esto? Porque las reglas del juego que se han decidido no más de hace un año, te dicen que tenemos un objetivo a 2020 y después 2025, bueno, 2020 de 95 gramos medio de la flota de emisiones. Tenéis que saber que el coche hoy en el mercado a combustión, con motor a combustión, más ecológico, tiene más o menos 80 gramos. Entonces, 95 es la media, 80 gramos es lo mejor de lo mejor que hay en el mercado. Esto quiere decir que si es una media aritmética, tú necesitas coches con cero emisiones, porque todos los otros, el 90% de los coches que vamos a vender, o el 80%, van a estar por encima de 95. Entonces, la regla del juego te forza a tener coche de cero emisiones. Y los coches de batería y los coches a hidrógeno son considerados coches a cero emisiones, independientemente de qué tipo de, digamos, con qué tipo de energía se produce la energía eléctrica que ponemos en las cosas. Entonces, no tenemos muchas alternativas como industria. En 2025, para dar una cifra, para lograr los objetivos mediamente, tendremos que vender uno de cada 4 coches como coche eléctrico de batería pura. Hoy es 1% menos. Además de conocer tu visión sobre esto, Josu Jon, me gustaría también que nos dieses tu opinión sobre esta demonización de la tecnología del diésel que se ha producido en los últimos años, probablemente de una manera un tanto, por decirlo así, injusta. Bueno, son muchas cosas a la vez, aquí. Pero primero, somos poco sospechosos de esto. Nosotros lanzamos hace 10 años la primera empresa de servicios de recarga eléctrica en España. Y hoy somos líderes en este segmento de recarga. Tenemos 1.700 puntos de recarga, 300 de ellos públicos, 40 en estaciones de servicio. Y hemos inaugurado 2 puntos de ultracarga rápida, 5 minutos, en estos últimos meses en España, que son las infraestructuras más rápidas y más potentes que hay ahora en Europa. Pero yo creo que hay que tener los pies en el suelo en cuanto a la realidad. Hoy
en el parque español los vehículos eléctricos son el 0,1% del parque. 25.000 de 24 millones. Las ventas este año, y Luca, están en el entorno del 0,6-0,7%. Por tanto, pensar que la movilidad sostenible la vamos a resolver con el 0,1%, dejando al lado el 99,9%, es no tener los pies en el suelo. Y gracias al esfuerzo que se ha hecho desde el sector de la automoción, fundamentalmente, hoy el problema en España de las emisiones, ni en las ciudades, ni en términos de CO2, no es el diésel, ni es la gasolina, es el parque viejo. Cuando en el año 2008, en la crisis, la media del parque de coches en España era de 8,4 años. Hoy es de 12,5 años. El parque se ha hecho 4 años más viejo. El 60% del parque automovilístico en España tiene más de 10 años. Y esta es la realidad. ¿Y esto cómo afecta a lo que estamos hablando de la sostenibilidad? Que un diésel del año 2000 emitía X partículas y X NOx, y hoy el mismo diésel, con la legislación actual, emite exactamente el 96% menos de partículas y el 90% menos de NOx. Por tanto, si cambiásemos el parque viejo de España y lo pusiésemos con coches diésel o gasolina mañana, estaríamos reduciendo en más de un 90% las emisiones de NOx y en más de un 95% las emisiones de partículas. Y no tendríamos prácticamente problemas de emisiones en nuestras ciudades. Por tanto, focalicemos bien el problema. El problema es el parque viejo. El problema no es... Porque luego podemos hablar sobre las emisiones. Y lo que decía Luca tiene toda la razón de cómo se mide en Europa y cómo la legislación europea obliga a medir las emisiones de CO2. Pero claro, estamos haciéndonos trampas en el solitario desde la regulación europea. ¿Por qué? Porque no se miden las emisiones de CO2 en todo el ciclo de vida del coche eléctrico. Se dice lo que se emite en el tubo de escape, claro que no lo tiene. Pero si tomamos la fabricación, si tomamos la batería fabricada en China con centrales térmicas de carbón generando electricidad, si tomamos el parque de generación eléctrica alemana, 40% carbón, que es la electricidad que está alimentando a estos coches, tomamos todo el ciclo de vida, pues limpiamos nuestras conciencias diciendo qué bien, qué majos somos los europeos que mandamos las emisiones de CO2 a China. Pero en términos de cambio climático y en términos de emisiones es exactamente igual. Y la evolución tecnológica nos indica que un esfuerzo combinado desde el regulador, desde los fabricantes de automóviles y desde los que generamos los combustibles, podríamos perfectamente poner combustibles y coches híbridos gasolinas e híbridos diésel en el 2030 con una huella de CO2 igual o inferior a la del coche eléctrico. Pero bueno, preferimos seguir haciéndonos en Europa trampas en el solitario y en lugar de abordar con ambición el problema del cambio climático, con realismo y enfocando el problema, pues exportar las emisiones de CO2 a otros países. Por tanto, se demoniza una tecnología. Esto ha tenido consecuencias en las ventas en España, hace más grave el problema porque el parque continúa siendo más viejo porque la gente no toma decisiones de compra, las emisiones en las ciudades no disminuyen sino aumentan y la huella de CO2 globalmente aumenta. Por tanto, yo diría, si queremos abordar el problema, planteémoslo bien, separemos tema de CO2 del tema de emisiones locales y veamos dónde están los retos de sostenibilidad y con mucha ambición, que soy de los que creen que no hay que bajar, sino que hay que incrementar la ambición para reducir las emisiones de CO2 en el mundo y abordar el cambio climático, pero conociendo el problema y abordándolo adecuadamente. Me gustaría añadir un par de, digamos, de comentarios e informaciones sobre lo que decía él. Primero es, para poner el tema en el contexto, el impacto ecológico del sector del transporte en total. Estamos hablando del 14% de todo, ¿ok? Y claro, nosotros somos lo más visible, ¿no? Porque nuestros productos están por la calle o por las carreteras. Pero somos el 14%, que es una cifra importante, pero no es todo, ¿ok? Como parece así, ¿no? De primero. Y a mí no me toca defender el diésel, me toca defender todas las tecnologías, porque hay un principio que teóricamente tendría que regular todas las políticas. Por lo menos esta ha sido siempre la tradición, digamos, en Europa, ¿sí? Es el principio de neutralidad tecnológica. Que quiere decir que el regulador nos tiene que decir dónde quiere que llegamos, pero no exactamente cómo tenemos que llegar.
Y ahora se está haciendo, digamos, un enfoque, un empuje en el tema del coche eléctrico. Yo tengo que defender el coche eléctrico porque nuestra empresa cree en ello, aún más cuando hemos visto las decisiones que se han tomado a nivel de regulación, porque el mecanismo que regula todo esto nos forza, lo repito, a tener coches con cero emisiones. Entonces empuja el tema del eléctrico. Ahora, hay que ver, nosotros tenemos que vender un cuarto de nuestros coches en 5 o 6 años eléctricos. Tenemos, porque si no, vamos a pagar multas multimillonarias y nadie quiere pagar multas. El tema es si el cliente después va a comprar. Él hablaba antes de su proyecto con la más grande tradición en España, recarga, y hablaba de 1.700 puntos de recargas. Si queremos lograr los objetivos, vamos a tener que tener en el parque español muchos coches eléctricos. Y vamos a necesitar, según nuestros cálculos, algo como 800.000 puntos de recargas. 800, no digo públicos, sí. Son 800.000. 1.700, 800.000. ¿No? Todavía nos queda... ¿Y qué pasa con ellos? Porque nosotros hablamos con el mundo de la energía. Es que, claro, estamos en un, como lo llamamos los ingleses, un catch-22. Porque yo le digo, ponme punto de recargas, y él me contesta, sí, pero ¿cuántos coches vas a vender? Dime cuántos coches vas a vender. Yo no sé cuántos coches puedo vender porque si no me pones punto de recarga. En esta dinámica estamos, ¿no? Entonces, aquí el regulador también podría ayudar, ¿okay?, a empujar, a forzar todo el mundo, a facilitar el desarrollo de las infraestructuras. Hay último comentario que me gustaría hacer, es lo que él hablaba del tema del parque. Es verdad, el 80% de las emisiones hoy viene de coches con más de 10 años. Esta es la verdad. Entonces, la idea de la renovación del parque es esencial. Pero ¿por qué la gente no renueva su coche? Bueno, primero porque los coches, bueno, son de buena calidad y aguantan muchos años y muchos kilómetros. Y lo más importante es que la gente no tiene dinero para renovar el coche. Y cuando alguien se cree que un tío que tiene un Ibiza de 13 años se pueda comprar como próximo coche un Tesla, yo creo que se equivoca. ¿Quién va a comprar, quién va a empujar todo el tema del eléctrico? Van a ser gente como vosotros, gente con pasta, los ricos. Es así, son los ricos que van a... Y es justo así. En 2007 no todo el mundo tenía un iPhone, que valía mucho dinero. Y lo mismo va a ser con los coches eléctricos. Entonces, cuando se habla de empujar el tema de coches eléctricos, ayuda a la venta y todo, los ricos no van a necesitar esto, pero quizás van a necesitar una reglamentación para facilitar que en su condominio o garaje común, etcétera, se pueda poner fácilmente un enchufe que salga barato o que se facilitan un supercharger sobre la autopista, etcétera. Al mismo tiempo, tenemos que facilitar que el tío famoso que tiene su Ibiza de 13 años se pueda comprar el mismo Ibiza o un Polo, justo para quedarnos en nuestro grupo, con Euro 6, que entre tanto ha disminuido las emisiones de 80-90%. Esto es lo que hay que hacer, de mi punto de vista. Hombre, Luca, yo también creo en el coche eléctrico, pero fíjate, lo que pasa es que creo en el mercado. Tú también crees en el mercado. Tenemos, nosotros solos, que somos una parte de la oferta, tenemos un punto de recarga por cada 15 coches que hay en el país. O sea, mirad la proporción. Sí. Es decir, y ojalá, ten por seguro que si hay 1 millón de coches, porque nosotros estamos en este negocio de la recarga eléctrica, al igual porque nuestro negocio es la movilidad, evidentemente porque es nuestro negocio para ganar dinero en él. Y evidentemente, en la medida en la que el parque se vaya extendiendo, por supuesto que va a haber infraestructura. A mí me da miedo el concepto de que la administración nos tiene, porque conozco los sectores regulados, en el que ni tú ni yo estamos.
Y esto de que la administración nos tiene que poner las infraestructuras, porque ya me veo venir. O sea, la administración nos pone las infraestructuras, se construye una infraestructura regulada, tiene que estar retribuida por la tarifa y a continuación el recibo de la luz se empiezan a pagar todos los postes y otro golpe a la competitividad del país, a los costes de la electricidad para el consumidor y a los costes de la electricidad para la industria, que es lo que suele venir normalmente detrás de las infraestructuras reguladas y retribuidas desde el erario público o desde el consumo de esta naturaleza. Por tanto, yo creo que, y lo decía muy bien Luca, necesitamos sostenibilidad con alternativa para ricos, con alternativa para gente que tiene altos ingresos, y el eléctrico está cubriendo y esto, pero necesitamos dar una alternativa sostenible al resto de la sociedad. Y tenemos esa oferta. Y hoy los coches diésel, los coches gasolina, los coches de gas natural, los coches GLP son ofertas absolutamente sostenibles en términos de emisiones, son más sostenibles incluso alguno de ellos en términos de emisiones de CO2 que el eléctrico, y lo que hay que hacer desde Europa es poner reglas de juego sin trampas, medirlo bien y no forzar, él posiblemente no puede decirlo ni querrá decirlo, pero no forzar al sector de automoción a hacer lo que están forzando a hacer, lo que es artificialmente tener que fabricar una serie de vehículos por una serie de emisiones que deben de ser medidas en términos medios, que de otra forma son objetivos inalcanzables, y a su vez estamos impactando negativamente en la industria europea, en la industria española, que no podemos olvidar que la gran fuente industrial de este país en términos de PIB, de innovación y de tecnología es el automóvil, y en nuestra competitividad. Y yo creo que tenemos que ser en esto muy claros: ambición para abordar el cambio climático, ambición para reducir las emisiones de CO2, pero basados en nuestras capacidades tecnológicas y en nuestras capacidades industriales. En España hay mucha fuerza tecnológica e industrial para abordar estos retos. Hay muchas emisiones de CO2 en muchos sectores y en muchos ámbitos, 230 millones o algo así de toneladas al año, si no me falla la memoria, como orden de magnitud. Vayamos a por las toneladas de CO2 más eficientes, aquellas que podemos retirar a menor coste. Vayamos con ambición, renovemos el parque automovilístico, demos oportunidades también a las personas que no tienen altos ingresos y que posiblemente pueden ver en esto una oportunidad. Traccionemos el sector de automoción español con esto y bajemos de una forma importante y dramática las emisiones de contaminación urbana en las ciudades y, en paralelo, las emisiones de CO2 en términos globales. La verdad es que, oyéndoos y pensando y viendo cómo se ha hecho, pues se queda uno un poco frustrado, ¿no? Quiero decir, anuncios como el que se ha producido en España en alguna comunidad autónoma en el 2025, bueno, creo que se ha legislado incluso, se prohíben la venta de coches diésel, o el lanzamiento de mensajes en contra Perdona que te interrumpa al moderador, que eso es una cosa que nunca se debe hacer, una cosa de estas, pero claro, es que es sangrante el tema de las Baleares. Primero porque la comisaria de competencia ya dejó el tema muy claro, desde el punto de vista que esto afecta a las reglas de mercado interior. Pero es que luego, ¿alguno ha mirado el mix eléctrico de las islas? El papel que juega el carbón en el mix eléctrico en las islas. Por tanto, ¿vamos a poner coches ecológicos para cargarlos con carbón? Sí, lo que quería abundar en esa idea, si uno piensa, oyéndoos, cómo se debería hacer y cómo se está haciendo, pues se da cuenta de que se está haciendo justo lo contrario de lo que se debería hacer para ordenar este proceso y conseguir que los efectos negativos no se produzcan. No sé, Entonces, dejadme que haga una pregunta, porque solo quería preguntar. Nos quedan solo... Te han tocado dos peleones hoy. Nos quedan solo 5 minutos y lo que me gustaría es aprovecharlos para que nos dijerais si, teniendo en cuenta todo este escenario que se produce con los reguladores, los políticos, ¿vosotros creéis realmente que tenemos una oportunidad cierta de alcanzar los objetivos que se han planteado en el Acuerdo de París? Bueno, nosotros no nos queda ninguna duda que no queremos pagar multas ni en 2020 ni en 2025. Entonces estamos haciendo todo lo que es en nuestra posibilidad para alcanzarlos. Y más que invertir todo este dinero, más que sacar productos
que puedan gustar a la gente, que tengan un precio asequible, no a todos, pero una gran mayoría de la gente, es nuestra responsabilidad. Y yo creo que tú decías antes que era todo lo contrario. No es todo lo contrario, porque yo creo que la intención es correcta, ¿okay? Pero aquí estamos en un caso típico donde quizás hay casos donde la regulación viene mucho detrás, ¿no?, del avance tecnológico, ¿no? Esto pasa mucho en el mundo de la digitalización, hablamos del tema luego. Pero aquí la tecnología de la batería no tiene una evolución tan rápida como en otros sectores, ¿no? La ley de Moore, productividad dobla cada 18 meses, no es el mundo de la batería, es más en 10% cada año en eficiencia y todo. Esto es un tema. El otro tema es, vivimos en un mundo, especialmente en Europa, muy, digamos, donde es un poco, donde cada uno tiene una visión diferente a nivel nacional, local y todo. Y nosotros como empresas, cada vez que hacemos un coche, hablamos de miles de millones de inversión. Cada vez que hacemos un sistema de infotainment, siempre hablamos de miles de millones. Entonces, nosotros necesitamos escala. Y lo que necesitamos es estabilidad, una visión clara, una decisión, y que no podemos tener una legislación diferente en Baleares o en Barcelona o en Madrid. No podemos, porque teóricamente mínimo hacemos un producto para una región del mundo, que sea Europa, Estados Unidos o China, pero seguramente no podemos hacer producto de una estrategia de gama para una realidad local. Esto no es posible. Y hay una gran diferencia en los mensajes, en la regla de juego, en Europa en general y también en cada uno de los países. Y esto para nosotros es un desastre, también porque nos comparamos con competidores que juegan, no sé, en China, donde hay uno que manda y decide para 1.500 millones de personas, entonces, y define un estándar, y esto para la competición es mucho mejor, también en Estados Unidos. Bueno, yo no había venido a hablar de mi libro, pero me lo has puesto fácil, porque The Transition Pathway Initiative, que es el marco, digamos, uno de los principales marcos de sostenibilidad con grandes inversores en el mundo, hace 3 semanas ha sacado una comunicación formal en la que declara que Repsol y otra compañía de oil and gas en el mundo, Shell, y por este orden somos las 2 únicas empresas con acciones, estrategia y compromiso firme y claro de cumplir el Acuerdo de París. Por tanto, estamos en la senda de cumplirlo como compañía, en nuestras emisiones de CO2 como compañía, incluyendo todas las de nuestros clientes. En segundo lugar, hombre, un punto de prudente optimismo. En España estamos haciendo los deberes. El 23% de las emisiones de CO2 del país desde el año 2005 han sido reducidos. Por tanto, creo que se están haciendo los deberes por el camino correcto y esta sociedad está haciendo sus deberes. Aquellos, incluso que políticamente, pues leemos los periódicos que tal país, Estados Unidos, con lo importante que es, se retira del Acuerdo de París, pero la verdad es que Estados Unidos en los últimos 10 años ha reducido en un 13% sus emisiones de CO2. Por cierto, un porcentaje bastante superior a algunos países bien pensantes europeos, no voy a decir nombres, pero de estos que nos están marcando la agenda medioambiental todo el día. Por tanto, yo diría, hay que cumplirlo. O sea, no hay alternativa. Hay que ir por ese camino. Hace falta ambición, hace falta acciones y hace falta realismo sobre cómo abordarlo. Y creo que hay que hacerlo, y concretamente en el caso de nuestro país, basado en las capacidades tecnológicas e industriales que existen, y muchas. En este país hay grandes empresas, hay grandes técnicos, hay mucho conocimiento, hay centros tecnológicos, hay universidades, hay know-how, y lo que hay que hacer es plantear bien el problema y abordarlo en términos de combinar sostenibilidad y competitividad. Bueno, pues muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, es una pena, podríamos estar hablando mucho más. No, queríamos estar 20 minutos más, ¿se puede? Sí, que además nos hemos puesto de acuerdo para continuar. Espero que les haya resultado De momento se llevan el premio a la exactitud, porque sí, tengo que decir que ha sido justo en el segundo Muchas cero. gracias, José. Muchísimas gracias. Gracias.